¿Qué tiene que ver entre sí Ernesto el Che Guevara y el cantante Enrique Bunbury? Pues nada realmente, pero me sirven para darle introducción a la obra de la que les voy a platicar. Como dato curioso, y si eres fan de Enrique Bunbury y conoces la letra de Infinito o La Chispa Adecuada, sabrás que éste adquirió el seudónimo Bunbury precisamente de su gusto por la obra literaria de Oscar Wilde, dicho por él en una entrevista, lo cual hace bastante sentido en la elección del cantante español. Así como el personaje de Wilde, Bunbury es un alter ego. La importancia de llamarse Ernesto o la importancia de ser Ernesto, según la traducción que tengamos en nuestras manos, fue una obra teatral escrita por el dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde en 1895. En esta obra, Wilde hace una sátira de la sociedad de su tiempo, en particular la era victoriana. El título de la obra no parece indicar mucho. Al haber sido escrita en inglés, en la traducción al español se pierde el juego de palabras que realiza el autor y que es foco central de la trama y del propio desenlace de la obra. The Importance of Being Earnest, como es en su título original, es un juego de palabras homófonas entre earnest y earnest. De esta manera se puede entender como la importancia de ser formal o bien la importancia de ser Ernesto. Dicho lo anterior, comenzamos. Ernesto y Algernon son amigos de fiesta. Ambos viven en Londres y como cualquier amigo de ese tipo, pocos sabían del otro. En el departamento de Algernon, Ernesto es cuestionado respecto a una carta escondida en su cigarrera. Ernesto recuerda haber perdido su cigarrera hace días y le pide que se la regrese, pero le dice desconocer dicho mensaje. Algernon le dice que el mensaje está dirigido a un tal John Worthing, por parte de una mujer de nombre Cecily. Ernesto intenta desconocer el mensaje y tras fracasar decide contarle la verdad a su amigo. Su verdadero nombre no era Ernesto, sino John, y Cecily era su tutorada. Ella había quedado huérfana luego de que el padre de Cecily y padre adoptivo de John muriera, dejándole a éste como último encargo cuidar de ella. Volverse el tutor de Cecily le causaba pesadez a John, ya que, según él, tal campaña requería de total rectitud, responsabilidad y formalidad. Cecily vivía en el campo. Ahí John tenía su casa y fortuna heredada, y una institutriz educaba a su protegida mientras él no se encontraba. Para relajarse del compromiso de ser tutor, John inventó la existencia de un hermano menor de nombre Ernesto, al que iba a visitar frecuentemente a la ciudad. En su mentira a Cecily, John le describía a su hermano ficticio como alguien problemático y descarriado. Con el pretexto de ver y ayudar a su incómodo hermano, John se escapaba a la ciudad y llevaba así una doble vida. En la ciudad, John era despreocupado y tenía deudas sin pagar. No es que no tuviera dinero, pero su nueva personalidad requería tener identidad propia. Algernon estaba fascinado con la historia y le parecía muy divertido. Le comenta a John que él hacía algo similar, llamando a tal acto como bumburizar. Definitivamente, Algernon disfrutaba de bumburizar. John no entiende a qué se refiere con ese término, y su amigo le cuenta que, como él, tiene una segunda identidad. Algernon se aburría de la vida en la ciudad y de las reuniones familiares, especialmente con su tía Lady Bracknell. Se inventó el nombre Bunbury y le dijo a su tía que era un amigo muy enfermo del que juró cuidar. Con ese pretexto se iba a la ciudad y se divertía en la zona rural, explicándole a John que la vida en el campo era por demás divertida. Algernon le pregunta por la ubicación de su casa y dónde vive la pequeña Cecily, ya que en sus salidas dice haber bumburizado toda la zona que se comenta en la carta, pero no recuerda a aquella muchacha. John intenta desviar el tema y para su suerte llega la tía Bracknell, en compañía de su hija Gwendolyn. John estaba enamorado de Gwendolyn y ya planeaba pedirla en matrimonio, aunque su amigo ya le había advertido que eso no ocurriría. Él no era un hombre para ella. La tía empieza a atosigar a Algernon con preparativos para su siguiente reunión, pero él se escuda rápidamente en su amigo Bunbury. John aprovecha el momento de distracción de su amigo y la tía para acercarse a su amada y platicar. Gwendolyn también lo ama, y le comenta que está aún más segura de su amor debido a su nombre. Ernesto era un nombre que inspiraba confianza y seguridad, según ella. John queda un poco confundido. ¿Lo dejaría de amar si su nombre no fuera Ernesto? John pide la mano de Gwendolyn, pero Lady Bracknell lo rechaza. Ni siquiera estaba considerado en la lista de pretendientes para su hija, y empieza un interrogatorio hacia John. John le confiesa que no tiene padres. Fue encontrado por el señor Cardew
padre de Cecily, y éste le dio el apellido Worthing. El señor Cardew lo encontró cuando por error en la estación del tren le fue entregada una bolsa donde se encontraba un bebé. La tía Bracknell queda indignada. Su hija jamás se casaría con un tipo cuyos padres fueron una bolsa, y se retira dejando a John muy molesto. John decide que era hora de que su hermano ficticio Ernesto muriera, antes de que le jugara en contra o que Algernon lo utilizara. Regresaría a su casa con Cecily y le diría a todos que su hermano había muerto. De esta forma enterraría su mentira. Algernon se adelanta a John y se presenta con la pequeña Cecily, como el hermano Ernesto de su querido tutor. Algernon queda inmediatamente enamorado de la pequeña Cecily y ella secretamente también lo ama. Con todas las historias que le contaba a su tío John, sentía pena, pero también curiosidad y pasión por esa alma descarriada. Cuando John llega a casa, anuncia la muerte de su hermano Ernesto a la institutriz de Cecily y al reverendo. De paso, le comenta su interés al reverendo de bautizarse con el nombre Ernesto, con el fin de darle gusto a Gwendolyn. Le indican que su hermano no está muerto y que lo estaba esperando en la residencia. Sorprendido, ve que Algernon está utilizando el personaje de sus mentiras y se molesta, y le pide que termine de inmediato. Algernon se niega y le dice que está enamorado de Cecily. Para mala suerte de John, llega un cobrador. Venía buscando a Ernesto Worthing, y tenía como referencia la dirección de la residencia. En su papel de Ernesto, John gustaba de comer hasta saciarse y no pagar las cuentas, por lo que fueron en su búsqueda para que pagara o fuera arrestado. Como John no quería ser atrapado, tiene que mantener la mentira de que Algernon es su hermano Ernesto, pero Algernon tampoco quiere pagar las cuentas de John. Después de una serie de contratiempos, Cecily convence a su tío John de que pague la cuenta de su pobre hermano. De esta forma, John termina pagando sus propias cuentas. A todas las contrariedades se suma la llegada de Gwendolyn, preguntando por Ernesto Worthing. Cecily la recibe. Gwendolyn y ella se caen bien a primera vista. Se adulan mutuamente hasta que Gwendolyn menciona su compromiso con Ernesto. Cecily inmediatamente le indica su equivocación, y que apenas hace unos minutos Ernesto le había pedido su mano. En un instante pasan de la amistad más melosa al odio absoluto. Al llegar John a escena, Gwendolyn lo recibe inmediatamente, y le pregunta si le ha propuesto matrimonio a la pequeña Cecily. Algernon llega y Cecily hace lo propio. Ambos fueron descubiertos y hasta ese momento nadie sabe quién es Ernesto. Cecily y Gwendolyn deciden deliberar juntas, mientras ellos esperan en otra habitación. A todo el embrollo se suma Lady Bracknell. Cecily le informa que se casará con Algernon, y la tía termina preguntando por su herencia y apellido. Cecily era heredera de una fortuna, por lo que la tía Bracknell decide no cuestionar más el compromiso y retira todas sus suspicacias. Sin embargo, a Gwendolyn no le permite comprometerse con John. Con esto, John le comenta a la tía Bracknell que aunque ella ya diera el visto bueno, él no estaba de acuerdo con la unión entre Cecily y Algernon. Como tutor legal de Cecily, se oponía a dicha unión. Su amigo era una mala influencia y un mentiroso. Le comenta que apenas esa tarde se estaba haciendo pasar por su hermano ficticio de nombre Ernesto. Para poder aceptar la unión entre Cecily y Algernon, como tutor de esta, la tía primero tenía que aceptar su compromiso con Gwendolyn. Lady Bracknell se levanta indignada, dispuesta a irse. Ese asunto ya estaba decretado. Él no se casaría con su hija Gwendolyn. En ese momento llega el reverendo para anunciarles que la preparación para los bautizos ya están listos, puesto que John y Algernon querían cambiarse el nombre a Ernesto. Pero John le comenta que por lo enredado de las circunstancias ya no era necesario. Molesto, el reverendo decide regresar a donde se encuentra la institutriz de Cecily. Al mencionar el nombre de la institutriz, Lady Bracknell la recuerda y pide que la traigan a su encuentro. La institutriz de Cecily resultó ser en otro tiempo la criada de la familia de Algernon. Había desaparecido un día que salió a pasear al bebé de la hermana de la tía Bracknell, y para cuando se dieron cuenta, ambos habían desaparecido. Miss Prims narra cómo fueron los eventos y cómo perdió al bebé en un descuido. John sale a buscar un objeto. Cuando fue adoptado, John se le dio una chaqueta en la que lo encontraron. Se la enseñó a la señora Prims y pudo corroborar que él era el bebé extraviado. Con la revelación, Lady Bracknell le confiesa que ese bebé era de su hermana, la madre de Algernon, y por lo tanto ahora sabían que John realmente era su hermano mayor.
De cierto modo, John está contento. Después de todo, sí tenía un hermano. Su mentira había resultado ser una verdad. Finalmente, parece todo resuelto. John y Algernon eran hermanos de sangre, pero al ser adoptado no sabía su verdadero nombre antes de ser extraviado por la señora Prince. Lady Bracknell le indica que se llamaba como su padre, aunque ella ahora no lo recuerda, y Algernon era muy chico cuando él murió, por lo que intenta averiguar el nombre de su padre en un viejo periódico, y lo encuentra en la sección de anuarios militares. Sorpresivamente encuentra al coronel Ernesto John Moncrief. Se lo había dicho a todos. Él siempre había sido Ernesto y resultó ser verdad. Queda algo contrariado al pensarlo. Era terrible para él descubrir que toda su vida había dicho solo la verdad. Gwendolyn está contenta. Al final su amado sí se llamaba Ernesto, y era un hombre que ella quería para esposo. Todos se empiezan a abrazar de felicidad y la tía un poco molesta le indica a John que se está comportando como un vulgar, a lo que John le responde que al contrario. Solo hasta ese momento había entendido la importancia de ser formal, la importancia de llamarse Ernesto. Con esto termina la obra de Wilde. Con la comedia teatral, ingeniosamente se ridiculiza la hipocresía de la alta sociedad londinense a mediados y finales del siglo XIX. Las formas y la supuesta formalidad de la época, impulsada por una cínica aristocracia que se pone en entredicho con la puesta en escena. La comedia es suave, inteligente y disfrutable. Los problemas abordados fácilmente son transportables a nuestra sociedad actual e igualmente resultan cómicos. Como lectura es bastante rápida y ligera, por lo que en una tarde puedes disfrutar de este relato o bien disfrutarla con una puesta en escena. Analizando brevemente la obra, nos damos cuenta de la crítica. Los personajes principales, John y Algernon, son mentirosos, tramposos y cínicos. Al descubrir el origen de John, descubrimos también que incluso es pariente de su prometida, pero nada de eso importa. Al final, todo es pasado por alto por todos los demás personajes, porque John termina cumpliendo los estándares sociales requeridos de la época. Así, la formalidad resultaba una mera condición social, convirtiéndola en un velo de virtud, no importando si incluso era inmoral.